Bueno, vamos allá con la unidad número 5. En ella vamos a ver los instrumentos para mejorar un poco con las figuras y los movimientos. En primer lugar, deciros que esto no es una ciencia exacta, no es matemática. Se trata más bien de individuar, de ver los errores que cometemos para no cometerlos cuando estamos componiendo de un modo subjetivo, es decir, sin ningún tipo de parámetro de qué está bien o qué está mal. Lo único que vamos a considerar son estas pequeñas reglas para no cometer esos errores que normalmente se cometen cuando se empieza con la ilustración. Bueno, en primer lugar he escrito elige armonía y realidad. Ya sabéis que la ilustración es un engaño al ojo y como tal lo que tenemos que tratar de hacer es encontrar un equilibrio, una armonía en las formas, en los movimientos. No se trata tanto de reflejar la realidad, sino se trata de que esa ilustración, que ese dibujo tenga un equilibrio, ¿de acuerdo? No os estoy influyendo sobre el tipo de dibujo, de estilo que queráis hacer. Eh, Incluso las formas hiperrealistas pueden tener una armonía o no pueden tenerla, ¿de acuerdo? Es más fácil encontrarla naturalmente en formas más abstractas porque se ve mejor la composición, pero incluso aquellos que tengan el estilo bueno, muy realista o poco realista, da igual, la armonía no cambia, es decir, ese engaño al ojo es igual para todos. Como ejemplo, podemos ver en las fotografías que algunas veces nos cuesta identificar las formas y las personas, es porque no tienen una armonía, ¿de acuerdo? Bueno, la buena composición de la forma dependerá un poco de las formas principales y del flujo de las líneas dentro de cada forma, ¿de acuerdo? Recordad que cada forma tiene que corresponder a la personalidad del personaje. No por ello hay que hacer todo de una forma gráfica, pero sí empezar de un modo gráfico, de manera que vayamos complicando poco a poco. Si no tenéis mucha experiencia con las formas, con los volúmenes, empecemos con formas simples, que vayamos poco a poco dándoles complejidad y dándole volumen. Bueno, la buena lectura dependerá un poco del uso que hagamos de las formas, de los volúmenes y al interno de esos volúmenes y de esas formas, de las líneas que usemos dentro de esos personajes, de esas figuras que estemos haciendo. Podemos jugar con la estilización, con la exageración, siempre que esa estilización y esa exageración hable un lenguaje correcto, es decir, que se corresponda no de una manera gratuita con el mensaje que queremos transmitir. Bueno, recuerda que la buena lectura dependerá de la composición de las formas, de la composición de los volúmenes y también de las líneas que hay en el interno de esas formas y volúmenes. Tratemos que sea una buena lectura, que no haya líneas confusas, líneas que no sirvan para nada, porque nos simplificará mucho el trabajo, ¿de acuerdo? Como lectura. Si no tenéis demasiada experiencia en las formas, os aconsejo empezar con formas simples que se unen unas a otras, porque esto nos dará mucho juego a la hora de estilizarla, de exagerarlas y de buscar nuevos instrumentos a la hora de crear personajes. Bueno, otro consejo es crear familias en las formas. Esto tiene una complejidad, voy a tratar de explicarlo de un modo más claro. Bueno, ya sabemos que podemos establecer personalidades según la forma, pero es importante también establecerla en comparación a qué. Es decir, cuando tenemos varios personajes o muchos personajes, es importante ponerlos en comparación para ver qué está tratando de decir uno con respecto al otro, ¿de acuerdo? Cómo varían esas formas y por qué un personaje tiene una forma determinada y otro tiene una forma diferente que respecto al primero. Esto nos hace crear grupos de forma, es decir, personajes que están tratando de decir lo mismo tienen que estar agrupados en formas parecidas y personajes contrarios pues tendrán una forma muy diferente pero también parecida entre ellos, ¿de acuerdo? Si se crean grupos de familia para que no se cree demasiado ruido en las formas, es decir, que las formas pueden tener, no es un simbolismo, es más bien una lectura clara de las formas. Bueno, os he dejado otro que dice no pierdas información, transfórmala. Voy a tratar de explicarlo. A veces cuando estamos
abstrayendo, digámoslo así, la forma, cuando estamos tratando de simplificarla, de buscar las líneas y los volúmenes adecuados, es posible que hayamos perdido información, sobre todo en cuanto se refiere a o animales o a tipos de vestidos o estructuras. Es posible recuperar esa información, pero atención al recuperarla, que tenemos que transformarla, es decir, tenemos que recuperar esa información, pero transformarla en el estilo en el cual estamos diseñando ese personaje, ¿de acuerdo? No se puede añadir en un estilo diferente, un estilo realista, detalles que hemos perdido, sino hay que transformarlo, hay que buscar que ese diccionario que estamos creando de las formas valga también en cualquier ámbito, es decir, si hemos perdido, por ejemplo, la mancha de un tigre, no sabemos bien cómo hacerla, la hemos hecho de una forma y tenemos que recuperarlas, tenemos que esas manchas, esas líneas, tenemos que transformarla a nuestro estilo para que nuestro personaje esté completamente integrado en sus formas. Bueno, varias maneras para dinamizar los personajes. ¿Cómo hacemos para dinamizarlos? Se me han ocurrido tres rápidos consejos. Primero, evitar las simetrías, ¿de acuerdo? De manera que personajes, incluso si están estáticos, buscar ese pequeño movimiento, que no parezcan personajes recortados y pegados, sino que tengan un pequeño dinamismo aunque estén completamente parados. Evitar posiciones robóticas, ¿de acuerdo? Posiciones demasiado que no tengan su flujo de movimiento, es decir, con demasiados ángulos a 90, por ejemplo, hacen las posiciones demasiado robóticas, demasiado poco naturales, aunque sean naturales, ¿de acuerdo? No se trata de copiar una posición real, sino se trata de encontrar, como antes, esa armonía que estamos hablando también en los movimientos, ¿de acuerdo? Los movimientos también tienen que ser equilibrados y tienen que tener una armonía. Para ello lo que vamos a hacer es definir los movimientos a través de líneas de acción, es decir, pequeñas líneas, pequeñas, casi siempre son curvas, porque las curvas tienen mucho movimiento más suave, más equilibrado. Casi siempre son curvas que nos ayudan a definir primero ese movimiento y después crear la forma, la construcción de esa estructura en torno a esos movimientos, a esa línea de acción. Bueno, para darle una profundidad a ese movimiento, para que no sea simplemente un dinamismo gratuito, hay que tratar de buscar ese sentimiento muy definido del movimiento, es decir, asociar a un movimiento un sentimiento. De esta manera ese movimiento tendrá un sentido y no será un correr por correr, será correr por algo, por un motivo, que ese será ese sentimiento. Por ello os aconsejo siempre que busquéis una acción, asociarle un sentimiento para encontrar ese punto diferente de una acción por acción, ¿de acuerdo? Otro punto sería desarrolla la personalidad de tu personaje. Con esto conseguimos darle mucha más profundidad, es decir, conocerlo mucho mejor, preguntarse qué haría en una situación, conocerlo muy bien para saber cómo se desarrollará, qué hará en una determinada acción. Y por eso os aconsejaba mucho tener siempre los cuadernos que hablamos en la segunda unidad, creo que era, para conocer bien los personajes que estamos tratando, bien sean niños, bien sean adultos o niños, o siempre nuestra imaginación puede ser también, pero siempre buscar esa profundidad y no quedarnos en la superficie en cuanto al personaje. Bueno, otro, yo creo que es un buen consejo, es dibujar siempre, o empezar siempre, mejor dicho, en pequeño. Buscar siempre el movimiento, la acción, cómo está construido su volumen de personaje, siempre muy pequeñito, e ir aumentando en detalle, en calidad de la imagen, poco a poco mientras vais desarrollando vuestro personaje, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si estáis haciendo un sketch de personas en la calle, o estáis dibujando niños, o estáis dibujando animales, siempre dibujadlo primero en pequeñito para ver cómo es ese personaje desde fuera. No os concentréis en la cara o en los detalles, en los ojos, sino mirarlo de fuera, comprender primero los volúmenes y después poco a poco vamos haciendo los detalles, vamos haciendo las subformas dentro de los grandes volúmenes,
y yo creo que así será mucho más útil o será mucho más fácil dibujar y también comparar, es decir, ver cómo es la comparación entre el tamaño de un niño y un adulto. Lo veis mucho mejor desde con pequeñito que no en grande. Bueno, ¿qué vamos a tener como referencia a la hora de dibujar, a la hora de crear personajes y crear movimientos? Bueno, en primer lugar, nuestros cuadernos, ¿de acuerdo? Son una gran referencia, van a ser muy útiles a la hora de buscar referencia, buscar nuevos personajes. Si los tenemos clasificados, como os comentaba en las unidades anteriores, es mucho más fácil a la hora de buscar información. Si no tenéis los cuadernos un poco mezclados, será mucho más difícil cuando hagáis muchos cuadernos, revisar todos los cuadernos para ver la información. Os aconsejo tener un cuaderno para un tipo de personaje, otro para animales, otro para niños, de manera que podáis buscarlo más fácilmente. Bueno, otras imágenes de referencia son las fotografías, un gran material de referencia, siempre prestando atención a lo que comentaba de la armonía, del equilibrio. Aunque sea una fotografía, sabemos que no es la realidad de la que estamos hablando nosotros, ¿de acuerdo? Si nosotros copiamos literalmente la foto, el espectador se da cuenta de las bambalinas que hay detrás. Sabemos que es poco natural, poco armonioso a los ojos, porque tiene poco equilibrio. ¿De acuerdo? Entonces, mucha atención a las fotografías. Por ejemplo, Pinterest nos ayuda mucho a organizar nuestras formas, nuestros personajes, a crear boards de fotografías, a crear boards de personajes, de ambientación. Es muy útil. Os voy a dejar una pequeña guía sobre cómo crear vuestro board. Lo podéis poner privado de manera que nadie lo vea. ¿De acuerdo? Y lo más importante, no usar ilustraciones como referencia. Nunca usar ilustraciones. Mirar ilustraciones si queréis, porque nos gusta mucho el mundo de la ilustración. Mirar todo lo que queráis, mirar obras de arte, pero no usarlas como dibujo de referencia. Hay gente que sí aconseja ver cómo hacen otros. Yo creo que eso es más la técnica que no la construcción de personajes, algo muy diferente, ¿de acuerdo? Para la técnica sí, se puede copiar siempre una ilustración para entender cómo ha hecho el ilustrador a desarrollar esa técnica, pero no para las formas, por favor, no para las formas, porque puede ser muy peligroso, porque no estamos entendiendo seguramente lo que tenía en la cabeza el ilustrador que las ha realizado. Bueno, creo que eso es todo. Solamente comentaros que habréis visto que no he comentado la parte de anatomía, la parte de estudio de anatomía, porque creo que es un estudio un poco más lejano, digamos que lleva mucho más tiempo. Yo todavía estoy en ello, así que lleva mucho tiempo. Lo veremos en la última unidad, cómo programar ese estudio, porque yo creo que lo que hay que hacer es no decirlo en 5 minutos, sino hacer una programación a un periodo un poco más largo, de manera que tengamos el tiempo de digerirlo y de estudiarlo bien. Os daré algunos consejos sobre qué libros, qué cursos online podemos seguir y cómo programarlo a un periodo un poco más largo que este curso, que bueno, dura lo que dura, no es infinito. Son 8 sesiones y creo que he intentado condensarlo para que sea aquello que podamos digerir en estas 8 sesiones y no más. De acuerdo, nos vemos en la siguiente unidad. Gracias.